Luego, por supuesto, bueno, volvemos otra vez al concepto de tratamiento desde el estímulo que se le aplica a la unidad experimental o la condición, y teníamos simple si era monofactorial, donde tendríamos que los distintos niveles de ese factor tenemos los llamados tratamientos de niveles o tratamiento simple. En cambio, cuando tenemos un polifactorial, que tenemos distintos factores, las combinaciones, los distintos niveles de esos factores suelen ser tratamientos combinados, que lo vamos a ver bien en factoriales, y por lo tanto son tratamientos combinados que se les aplica a las unidades experimentales. Otro concepto importante, por supuesto, es el error experimental. Cuando veamos la modelación de los experimentos, vemos que tenemos un sumando que es el error aleatorio o llamado error experimental. Cuando hicimos el estudio de la DEVA, veíamos que en realidad el análisis de la varianza que hacíamos, la estimación del F muestral, era un cociente entre la variabilidad debido al efecto de tratamientos comparado con la variabilidad del error experimental. Por lo tanto, si el error experimental es pequeño, podemos poner en manifiesto un real efecto de la variabilidad debido al tratamiento, por lo cual hace que el valor de f sea valor mayor, por lo tanto, más posibilidades tenemos de que el f muestral sea mayor que el f crítico y rechace hipótesis nula. Pero si tenemos un error experimental muy grande debido a un mal diseño del experimento o realmente no controlamos los factores no controlados que no son los que realmente nosotros queremos estudiar en nuestra investigación, no los controlamos y de alguna manera hacemos mal diseño de experimento, este error experimental va a ser muy grande. Por lo tanto, para que haya o se pueda realmente detectar un real efecto de los tratamientos, tiene que ser muy manifiesto las respuestas de los distintos niveles del factor para que realmente ese F supere a la variabilidad debido al error experimental. ¿Qué quiero decir con esto? Que es fundamental disminuir todo lo posible dentro de los costos materiales y dispositivos y diseño que podamos hacer para que el error experimental sea lo más pequeño posible. Mientras más pequeño posible, o sea, variaciones o efectos reales a los tratamientos se pueden manifestar en las pruebas de F y también, por supuesto, en la comparación múltiples de medios. Porque también cuando estimamos tanto truque, bunca, lo que sea, siempre el cuadrado medio del error está presente en sus estimaciones. O sea que es fundamental que estos errores debido que son los factores no controlables del experimento sean lo más pequeño posible. ¿Cómo podemos hacer para poder disminuir este error experimental? Vamos a ver que, por ejemplo, hay dentro de los factores que no son los que nos interesan, pero que podemos medir y controlar de alguna forma a través de un diseño experimental, vamos a formar lo que se llaman bloques, y eso lo vamos a ver en diseño de experimentos monofactoriales. En la próxima clase vamos a ver cómo podemos hacer bloques. Y puede ser que también montemos nuestro dispositivo, realicemos nuestras mediciones y resulta que nos damos cuenta que hay cierta otra variable que no ha sido de interés de medición por parte nuestra, pero que ha influido en la respuesta y que la podemos medir. Por ejemplo, si al momento de armar las unidades experimentales, por distintas causas, la cantidad de plantas que tenían que ir en cada una de las unidades experimentales fueron diferentes, y después medimos materia seca como respuesta, por supuesto, aquellas parcelas que tienen más plantas tendrán mayor materia seca y las que tienen menos plantas tendrán menor, pero no es debido al efecto del tratamiento que se aplicó en esa unidad experimental, sino la respuesta está influenciada por que hemos colocado distinta cantidad de plantas por parcela. Pero como es medible, o sea, podemos medir cuántas plantas hemos
colocados en cada una de las parcelas, tenemos una covariable que es medida y podemos analizarla a través de lo que se llama análisis de la covarianza, que no está dentro de este curso, pero para que tengan una idea se puede modelar y realmente es como limpiar el efecto de la respuesta el efecto hecho por esta covariable. Ya lo que no podemos controlar ni tampoco poder medir las covariables van a ir al error experimental aleatorio. Lo que sí tenemos que tratar de que no hay errores sistemáticos también, por ejemplo en las mediciones, o sea, si hay un error en las pesadas, por ejemplo, porque la balanza no está debidamente calibrada, bueno, si luego logramos calibrar, podemos corregir estos errores sistemáticos en función del error que detectamos en las pesadas. Tenemos que tratar de lograr lo que se llama el ruido blanco, o sea que realmente este error experimental aleatorio sea una variable aleatoria y no una variable que está influenciada por otros efectos. Es fundamental disminuir el error experimental y un buen diseño de experimento puede lograr esta disminución del error experimental y lograr que las estimaciones del análisis de la varianza sean mucho mejor y lograr detectar reales diferencias entre los tratamientos. Ya con todo esto vamos juntando más elementos para nuestro objetivo, que es el diseño del experimento. Entonces volvemos a repetir, un estímulo que se aplica a la unidad experimental o parcela experimental y tenemos una respuesta que la vamos a indicar con la variable i. Esta respuesta es cuantitativa, de una variable aleatoria cuantitativa. Todo en función de un objetivo o propósito por el cual se va a armar el experimento y se lo va a diseñar con tal fin. Lo que sí tenemos el estímulo que llamamos tratamiento y es el factor que influye sobre la unidad experimental y lo que determina el investigador son K niveles de ese factor que se va a aplicar a las unidades. Y también hemos llegado a la idea de que necesitamos repeticiones para cada nivel del factor para tener estimaciones de la varianza. Debemos lograr aleatoriedad en el dispositivo experimental, o sea, en el diseño que hacemos. Tenemos que asegurarnos la repetición, la aleatorización y si podemos controlar alguno de los factores no controlables por el experimento en sí, para el cual está planteado, pero podemos controlarlo de alguna forma o bloquearlo, lo que se dice, también lo hacemos con el objetivo de disminuir el error experimental. Por lo tanto, tenemos que el diseño de experimento es un conjunto de procedimientos que se monta para poder tener estas mediciones y respuestas y realizar finalmente, o sea, luego de que se arma todo el diseño, se lo desarrolla, se obtienen los datos. Estos son datos experimentales que resultan de un diseño de experimento y a partir de ahí hacer pruebas de hipótesis para lograr el ADEVA y ver cuáles de los tratamientos difieren entre sí. Bueno, ¿cuáles serían los primeros pasos una vez que ya tenemos definido cuáles serían los factores, las respuestas a medir, cuál es la unidad experimental, cuáles van a ser las unidades experimentales, qué sitio vamos a hacer el experimento, todo este tema? El primer intento es realizar una modelación de las respuestas. Acá tenemos unas posibles de un diseño experimental, que vamos a ver que es un diseño completamente aleatorio, donde tenemos que la respuesta, que está determinada por la letra Y, fíjense en que en realidad esa respuesta se debe a la yésima repetición del jésimo nivel de tratamiento aplicado. Esto va a ser igual a una media general, como hemos visto en análisis de la varianza, más un efecto debido al jésimo nivel del tratamiento aplicado, más un error experimental medido en la yésima repetición de jésima. O sea, hay una medida en la parcela yésima del jésimo tratamiento, donde también tenemos un error experimental en la misma parcela yésima del jésimo tratamiento.
Esto se puede modelar, por lo tanto cualquier respuesta de cualquiera de las parcelas está dada por este modelo bajo esta estructura de diseño de experimento. O sea, lo que vamos a ver cómo armamos, cómo modelizamos las respuestas de acuerdo a la estructura del diseño experimental que vamos a armar o plantear. Por lo tanto, una vez modelada cómo va a ser esa respuesta, surge inmediatamente cómo va a fijarse el dispositivo experimental. ¿Qué es lo que es un dispositivo experimental? Es un diagrama o croquis que tenemos donde podemos ubicar qué tratamientos vamos a aplicar, dónde van a ser aplicados, cuántas repeticiones vamos a aplicar en cada una de ellas. Esto arma toda una estructura de cómo se reorganizan las parcelas. Las parcelas pueden estar completamente aleatorizadas, pueden estar agrupadas en lo que se llaman bloques, pueden estar agrupadas en bloques cruzados. O sea, depende cómo se presenta la estructura, también depende la modelación de la respuesta. Y también después ver cómo cumplimos con el mecanismo de aleatorización de los tratamientos en las unidades experimentales bajo esa estructura. O sea, aquí en el dispositivo experimental nosotros tenemos que verificar que los tres principios de un experimento se deben estar cumpliendo, que es la repetición, la aleatorización y el control local. Y eso es la importancia del tema de hoy día, de ver cómo esos principios de un diseño se están aplicando cuando nosotros montamos un diseño de experimento. El siguiente esquema trata de mostrar más o menos lo que vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Cualquier investigación tiene más o menos estos pasos, o sea, esto es una síntesis. Por supuesto que uno cuando entra todo en la planificación de una investigación tiene más pasos específicos que lo que se están planteando acá, pero para que usted tenga una unidad global de lo que significa realizar una investigación, se trata de resumir en el siguiente esquema. Lo primero y importante es plantear el problema. O sea, nosotros a partir del problema vamos a definir cuáles van a ser los objetivos a lograr en la investigación. Una cosa muy importante cuando se hace el planteo es ver cuál es la variable de respuesta. Muchas de las consultas que se hacen a los estadísticos cuando vienen a armar un diseño de experimento es que el investigador no tiene bien claro o definido cuál es su variable de respuesta en función de los objetivos de los que él quiere investigar. O sea, no se trata de definir cualquier variable a medir, sino la variable que realmente va a ser la respuesta para comprobar si sus premisas, o sea, sus objetivos, si van a ser aceptados o rechazados. Por lo tanto, es muy importante pensar y definir claramente cuál es la respuesta a medir, porque esa es la que define si la hipótesis científica, digamos, las proposiciones científicas que hace el investigador pueden ser aceptadas o rechazadas. Es muy importante el tema de definir la variable respuesta. En el caso de lo que estamos viendo nosotros, esas variables son variables aleatorias cuantitativas. Hay otro tipo de variables respuestas, cuáles son respuestas dicotómicas o respuestas cualitativas. Eso necesita un análisis o procedimiento estadístico diferente del que nosotros vamos a ver en nuestros estudios. Está dentro de otros cursos. Pero por supuesto se pueden modelar casos de variables aleatorias dicotómicas como respuesta, que sería una logística, o pueden ser también de una logística o de otros tipos de diseños, analizar en caso de que no sean variables aleatorias cuantitativas. Caso que nosotros vamos a ver, el I es una variable aleatoria cuantitativa. Luego tenemos factores controlables, que son los que realmente van a definir el experimento que el investigador trata de ensayar. O sea, y para eso va a definir cuáles son los tratamientos a través de los diferentes niveles de dicho factor. Si tenemos un solo factor influyendo
En las respuestas tenemos un caso de análisis monofactorial, que es la clase que viene después de esta. Y cuando tenemos más de un factor influyendo en las respuestas, tenemos un caso de polifactorial, que es la clase final de este curso. Pueden haber factores que no son controlables, que no son del interés de la investigación. Si en el caso de que lo podemos controlar, podemos montarlo dentro del diseño de experimento de manera de organizar la estructura de las parcelas para que controle esta variable que afecta a la respuesta, pero que no son objeto de nuestro estudio. Y si no son controlables totalmente, bueno, van a ir a parar a lo que es el error experimental. O sea que lo que hay que tratar que estos factores no controlables, y eso se logra mucho con el diseño del experimento, tengan un efecto lo menor posible, porque si no los resultados van a ser muy afectados por estos factores no controlables. Una vez que decidimos ya con toda esta información montar el diseño del experimento, vamos a modelar la respuesta. Nosotros vemos que en la modelación que vamos a hacer la respuesta tenemos un efecto debido a los tratamientos. El efecto debido a los tratamientos, nosotros vamos a decir que es efecto fijo, o sea que los niveles de los tratamientos es fijado por el investigador, es determinado por el investigador. Por eso la modelación que vamos a hacer esa respuesta es con modelos de efecto fijo. Si estos efectos no son fijados por el investigador, si no se consideran dentro de un conjunto de valores posibles que pueden tener los niveles de su tratamiento, o sea, son efectos aleatorios, el tratamiento o el análisis que tiene estos procedimientos son diferentes. Aunque la metodología es muy similar, la interpretación son diferentes. Y a veces tenemos, si es un polifactorial, podemos tener efectos para uno de los factores como efectos fijos y otro con efecto aleatorio, lo cual tendríamos una modelación con modelos mixtos. El curso nuestro solamente vamos a ver modelación de respuesta a través de modelación de efectos fijos. Por supuesto, una vez modelado cuál es la situación, originamos el dispositivo experimental de acuerdo al modelo. Esto genera una estructura de las parcelas en el espacio o en el tiempo también, y lo que esta estructura o dispositivo experimental debe tener definido claramente en ella cuáles las repeticiones que tiene, si hay control local, cómo está organizada la estructura de las parcelas para controlar este efecto que está dentro de los grupos no controlables por el investigador, pero que sí se puede medir y controlar con el diseño de experimento, que es muy importante, y por supuesto por el tema de la independencia de los errores, la aleatorización de los tratamientos en unidades experimentales. O sea que el dispositivo experimental debe responder a los principios de un buen experimento. Una vez que tenemos el dispositivo experimental y comprobamos que tienen repetición, control local y aleatorización, lo montamos, se desarrolla el experimento, se miden las respuestas y una vez que tenemos la respuesta se genera por supuesto pruebas de hipótesis para el modelo que nosotros hemos planteado inicialmente. Esa ejecución del experimento generan datos experimentales y estos datos experimentales, primer paso que hacemos un análisis exploratorio de los datos y luego del análisis exploratorio aplicamos las pruebas de hipótesis a través del análisis de la varianza. Esto es lo que realmente hacemos tanto en monofactoriales como en polifactoriales. Una vez que se hacen estas pruebas de hipótesis y análisis de las medias, que es lo que vamos a ver en realidad, generamos un informe de resultado final con las interpretaciones y conclusiones de toda nuestra investigación. Esto es un esquema en general para que ustedes puedan advertir cómo se trata esta investigación. En la clase que viene vamos a ver el caso de monofactoriales.
conceptos hemos aprendido en este tema que es de principio de experimentación? Bueno, primero que hay un estímulo y en función del estímulo hay una respuesta. Hay una causa que es el estímulo y una respuesta que es el efecto a dicho estímulo. Esto también nos llevó a definir lo que era la unidad experimental o también conocida como parcela experimental, como aquel sustrato o unidad a la cual se le explica un estímulo y se le ve el efecto o respuesta al dicho estímulo. A este estímulo también le llamamos factor, que lo simbolizamos con letras mayúsculas del alfabeto, y que puede ser que en algunos casos sea un solo factor o estímulo o tratamiento que se le aplica a la unidad experimental, o pueden haber más de un factor, lo cual se transforman en un estudio de polifactoriales. Los niveles o llamados tratamientos de ese factor se simbolizan con letras minúsculas y se le coloca un subíndice para indicar cuál de los niveles se está aplicando como estímulo a la unidad experimental. Luego vimos los principios de experimentación que deben ser seguidos y vistos cuando hacemos un diseño de un experimento, que tienen que ver primero la repetición, que tiene que ver con la estimación de la varianza y sobre los errores estándar de las medias, lo cual mientras mayor repeticiones tengamos, mejor estimación de la varianza tendremos y también de los errores de estimación de las medias. También tendríamos el de la aleatorización para asegurarnos la independencia de los errores en las estimaciones. Era uno de los restricciones o supuestos básicos del análisis de la varianza que nosotros hacemos. Es importante lograr la aleatorización y además de esa forma nos aseguramos la objetividad de los resultados y no hay una subjetividad influida por el investigador en el tratamiento de los estímulos y las respuestas del experimento. Y luego el del control local, o sea, si nosotros tenemos una variable que sabemos, o un factor, perdón, que está influenciando en la respuesta y que no son objeto de nuestro estudio, pero que la podemos medir o controlar, aplicamos en el diseño experimento correspondiente para poder controlar este factor que no es objeto del estudio. Por eso también es importante como principio de experimentación en un diseño de experimento. Bueno, los tratamientos, podemos tener tratamientos que son simples, que son en el caso los monofactoriales, que son los distintos niveles que aplicamos de un factor determinado, y pueden ser tratamientos combinados cuando tenemos casos de polifactoriales, que son la combinación de los distintos niveles de los factores que intervienen. La importancia de disminuir el error experimental. Mientras menos es el error experimental, mejor detectamos efectos reales de los tratamientos en las respuestas. Por lo tanto, es objetivo en el diseño de experimentos disminuir el error experimental con una buena planificación del mismo. A veces muchos trabajos se ven invalidados en las conclusiones, o sea, se tienen respuestas que no van con lo que realmente se buscaba por los trabajos del investigador, y es a consecuencia de un mal diseño de experimento por no haber perdido un tiempo diferencial para armar una buena planificación del dispositivo experimental y de la modelización correspondiente. Pues es muy importante este tema del diseño de experimento antes de realizar una conjetura como resultado de las causas o estímulos logrados sobre unidades experimentales. Luego es importante saber modelizar las respuestas, que son modelos lineales lo que vamos a usar, y la correcta modelización nos va a llevar al correcto dispositivo experimental y correctas pruebas de hipótesis que se generan con los resultados obtenidos. Es importante saber armar un diseño de experimento
modelarlo y lograr un correcto dispositivo experimental de acuerdo a la modelización que logramos. ¿Qué temas se aplican acá? Bueno, por supuesto los conceptos de variables aleatorias, en este caso continua, porque la respuesta es una variable aleatoria continua, y lo de modelo lineal, todo lo que nosotros hemos visto en análisis de la varianza, lo vamos a empezar a usar aquí. También en algunos casos vamos a ver conceptos de análisis de la regresión y por supuesto siempre va a estar metido el tema de estadística descriptiva.